Íntimos de Dios, David, accediendo al corazón del Padre. Kirsi Lorena Carrión de Báez. Índice dedicatoria, 4 prólogo, 6 recomendaciones, 8 introducción, 10 capítulo y David, íntimo de Dios, 14 capítulo 2 el íntimo de Dios surge en la soledad, 16 capítulo 3 el íntimo de Dios se fortalece en el desierto, 26 capítulo 4 el íntimo de Dios admira y defiende su nombre. 34 capítulo B chica el íntimo de Dios corre hacia él en la persecución, 44 capítulo 6 el íntimo de Dios desarrolla las conexiones correctas, 50 capítulo 7 el íntimo de Dios hace memoria de las victorias recibidas, 58 capítulo 8 el íntimo de Dios intercede por otros, 62 capítulo 9 el íntimo de Dios practica la humillación, 66 capítulo X el íntimo de Dios acepta su voluntad, 70 capítulo 11 el íntimo de Dios permanece fiel en tiempos de bonanza, 76 capítulo 12 el íntimo de Dios gana almas, 80 oración, 88 acerca de la autora, 90, dedicado a mi abuela, Telma de la Rosa, lo dedico a ti, mamá, porque tu vida ha sido un ejemplo para mí de lo que es ser un íntimo de Dios. Tu entrega y dedicación al Señor y a su obra me han inspirado a seguir tus pasos en esta escalinata hacia el corazón de nuestro Padre Celestial. Tu oído cercano a la voz del Espíritu y tu carácter para defender tu fe, manteniendo la paz de Cristo aún en medio de las mayores pruebas, es lo que perfiló quien hoy soy en Dios. Todo tu esfuerzo lo agradezco. No fue en vano y pido a Dios no decepcionarte. Te amo. Gracias. Prólogo. El libro de Lorena Carrión es la narración de una aventura que te llevará por un camino ascendente hacia el corazón de Dios. Un vistazo paso a paso a la vida de intimidad con Dios de David. Desafía al lector a recibir y aprovechar las instrucciones envueltas en eventualidades, invitándole a proteger su identidad como hijo de Dios y al compromiso de vivir un estilo de vida de intimidad permanente con Él desde la empatía, la humillación, la aceptación de su soberanía y la compasión hacia las almas. Gracias, Lorena, por ser un canal de entrenamiento para muchos al regalarnos íntimos de Dios, una exquisita lectura que impactará nuestros corazones. Carmen Lora de Roa, cofundadora Morningstar Educational. Recomendaciones. A mi entender, el deseo de crecer en una relación cada vez más íntima y cercana con Dios es el anhelo más profundo de todo verdadero creyente. Este libro es muy pertinente pues nos guía a identificar cómo luce esa intimidad en la vida de David a lo largo de sus diferentes etapas, y algunos principios que sirven como espejo hacia nuestra propia vida. Seas nuevo creyente o tengas largo tiempo en la fe, qué bueno es saber que la dicha de ser íntimo de Dios es una oportunidad que Él mismo ha abierto para quienes se humillan ante Él en reconocimiento de su necesidad y le buscan con sinceridad pues, saben que separados de Él no hay bien alguno. El mismo Dios de David a través de este libro nos vuelve a invitar a acercarnos más y disfrutar de una vibrante relación con Él. ¿Cuál será nuestra respuesta? Gracias Lorena por disponerte a ser usada por el Señor para producir este material tan llano y preciso. Espero leer muchos más sobre tantos íntimos de Dios presentados en su palabra. Anneli Herrera. Doy gracias a Dios por este libro de la hermana Lorena Carrión de Báez. Es un libro excelente que nos enseña cómo nosotros, en medio de la soledad, debemos tomar el tiempo para estar con Dios e intimar con Él. Muchas veces quisiéramos estar acompañados, pero a menudo es el Todopoderoso quien permite el proceso de la soledad para que nos reencontremos con su presencia. Este libro puede ser de gran ayuda a muchas personas que están pasando por depresión y otras situaciones difíciles, para poder descansar en que Dios tiene el control aún en los momentos en los que no entendemos por qué nos han dejado solos, y el propósito detrás de dicha condición. David atravesó momentos de soledad, igualmente el profeta Elías, pero ambos experimentaron crecimiento en su intimidad con Dios en medio de esos procesos. Bendecimos al Señor y a Lorena por este tremendo libro que será de edificación para muchos. Pastor Stalin Amparo. Introducción. Cuando alguien está en posición de autoridad, ejerciendo el poder, comúnmente está rodeado de gran cantidad de personas que le siguen y le sirven con distintas motivaciones. Algunos persiguen un favor, otros lo hacen porque es parte de su trabajo, pero solo algunos están allí por un interés genuino en el bienestar integral de esa persona. Por la misma razón,
Quien ocupa posición de autoridad desarrolla diferentes niveles de confianza con el personal que día a día le acompaña. Aunque muchos estén cerca, pocos llegarán a ser considerados íntimos. El término intimidad proviene del latín intus, que significa dentro. Generalmente hace alusión a una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. También al aspecto interior o profundo de una persona, sentimientos, vida familiar, amistades. Con el paso del tiempo los seres humanos llegamos a discernir quiénes se nos acercan por amor y quiénes solo buscan un beneficio. Ambas motivaciones pudieran ser aceptadas de acuerdo al contexto. En muchos casos las relaciones se mantendrán en el ámbito profesional exclusivamente, lo cual es perfectamente normal y saludable. Por otro lado estarán los íntimos, que no solo son personas con las que podemos contar en las dificultades. Íntima es esa gente a quien abrimos nuestro corazón y delante de la cual nos mostramos tal como somos, sin temor a ser rechazados, juzgados o incomprendidos. Esta capacidad para seleccionar con quién simpatizamos no es exclusiva de los humanos. Aún las plantas pueden verse limitadas en su desarrollo ante un ambiente hostil, y estudios realizados refuerzan la creencia de que las mismas crecen con mayor éxito cuando quienes las cultivan les hablan y motivan. De igual modo, muchos animales demuestran percibir el temperamento de los humanos y responden en función del mismo, y es que esta habilidad nos fue otorgada por el Creador. El libro de Eclesiastés nos revela un secreto sumamente interesante: Dios puso eternidad en el corazón de todo lo que creó, y si hablamos de corazón, hablamos de sentimientos. Entonces, si las plantas, animales y seres humanos logramos descubrir con quienes nos sentimos más a gusto, ¿cómo podemos dudar de que el Dios que nos creó tiene respuestas similares, sin que esto vulnere su esencia de misericordia y justicia? Sin dudas, el que hizo el oído, escucha; el que creó el ojo puede ver. Asimismo sería necedad pensar que nuestro Hacedor no posee respuesta emocional como la ira, la alegría, la indignación, la compasión, o actitudes como el rechazo y la empatía. La diferencia es que no es movido al pecado a causa de ellas, pues nuestro Dios es santo y perfecto. Toda la narración bíblica nos presenta un Dios con interés en la humanidad, cercano, misericordioso y justo en todo su accionar. Por lo cual sería un error ignorar que, al igual que su creación, Él también desarrolla relaciones más o menos íntimas con quienes se le acercan, y en la Biblia están plasmadas las historias de hombres y mujeres que llegaron a alcanzar un nivel de cercanía con el amo y Señor de todo lo que existe. La pregunta sería, ¿cómo se logra esto? ¿Qué distingue a estos hombres y mujeres del resto de su generación? Si bien es cierto que su palabra establece que el interés de salvación de Dios está dirigido a todos los seres humanos, y que es su naturaleza el no hacer acepción de personas, no es menos cierto que evalúa las intenciones de quienes venimos a Él y toma en consideración nuestra actitud, en función de la cual manifiesta diferentes niveles de intimidad. Personalmente he sentido interés en conocer las características de esos seres humanos que destacaron en la historia bíblica por la relación profunda desarrollada entre Dios y ellos, relación que les lleva a ser considerados como íntimos de Dios. En este estudio, que pretendo se convierta en serie, nos enfocaremos en las cualidades de un gigante de la fe quien, sin lugar a dudas, trascendió de una relación de amistad común a ser un íntimo de Dios, David. Es mi petición que al concluir este libro, usted y yo podamos estar un paso más cerca del corazón de Dios, motivados e instruidos por la vida de este gran hombre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. El que hizo el oído, no oirá; el que formó el ojo, no verá. Salmos 94:9. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:11-13. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Job 34:19. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 21:2.
Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8 y 17. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25 horas y 14 minutos. Capítulo 1. David, íntimo de Dios. David es uno de los personajes más reconocidos en la historia del pueblo de Israel. Su nombre significa amado, querido. Uno de los detalles más llamativos de este gran hombre de Dios fue su capacidad de desempeñar roles tan variados a lo largo de su vida. El joven David pasó de ser pastor de ovejas a ser un guerrero, de ser líder de una banda de merodeadores a ser rey de Israel. Pero, en cuanto a su relación con Dios, se destaca por la cercanía que logró desarrollar con él, la cual es evidenciada principalmente en sus salmos. Según 1 Samuel 17, David era el menor de 8 hermanos. Era hijo de Isaí, quien poseía ovejas, cuyo cuidado había sido asignado a David. La Biblia no da muchos detalles de la familia en la que David se crió. La narración de su historia empieza en los años de su adolescencia, cuando fue ungido por Samuel para ser rey. Sin embargo, vemos que su intimidad con Dios no surgió luego de recibir la visita del profeta, ni al llegar al palacio. Tampoco inició su pasión por Dios durante sus años de guerrero prominente. El inicio de la amistad de Dios y David se remonta a los primeros años de este hombre, años en los que, siendo pastor de ovejas, desarrolló el hábito de adorar. Aprendió además a depender continuamente del auxilio divino, para vencer los muchos peligros a los que estuvo expuesto. En sus años de anonimato y soledad, y posiblemente experimentando cierto grado de rechazo en su familia, fue cuando David conoció y se acercó a Dios a profundidad. No es necesario ser un experto en ganadería para saber que la labor de cuidar ovejas a menudo implica aislamiento. Un rebaño requiere ser movido de un lado a otro, en busca de alimento y fuentes de agua. Al pastor esto frecuentemente le toma varios días consecutivos. De acuerdo al relato de 1 Samuel podemos inferir que David realizaba su trabajo solo, dado que para ir a visitar a sus hermanos en el campo de batalla tuvo que auxiliarse en un guarda que lo sustituya. Incluso uno de sus hermanos le recriminó, pensando que el rebaño estaría descuidado en ausencia de David. Pero antes de lanzarnos con David a la batalla, regresemos brevemente al campo con las ovejas, porque es allí donde encontramos el primer escalón que le condujo a la intimidad, la soledad. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 1 Samuel 17 y 20, 28.